Mami, mami, por favor, vámonos en la cucarachita. La voz aguda de la pequeña Juanita se perdía entre el ruido de los motores y los gritos de los cobradores en la terminal. Sus deditos jalaban con desesperación la falda gastada de su madre, señalando un auto particular, pequeño y redondo, que para la niña parecía sacado de un cuento de magia. Pero para doña María, esa petición infantil no era tierna, era una puñalada directa al orgullo. Con los bolsillos casi vacíos y cargando pesados sacos de jengibre para intentar sobrevivir un mes más, María tuvo que tragarse el nudo en la garganta, mirar los ojos ilusionados de su hija y darle la respuesta que toda madre pobre detesta dar. No nos alcanza, mi niña. Esos carros no son para nosotros. Nosotros viajamos en el bus grande. El hambre no acepta excusas. En la pequeña parcela de doña María, lo único que había sobrevivido a la temporada era una cosecha de raíz de jengibre. En el área rural, eso no valía nada, pero alguien le aseguró que en la gran ciudad, las farmacias pagaban bien por la medicina natural. Así que, sin nadie con quien dejar a su pequeña, María se echó los pesados costales al hombro y emprendió el viaje. El calvario empezó con esa primera derrota en la terminal. Juanita tuvo que subir arrastrando los pies a un Rapidito, uno de esos microbuses públicos atestados de gente, sudor y un calor sofocante. La niña iba con la mirada clavada en la ventana sucia, viendo cómo el auto de sus sueños se alejaba. Ella no entendía de clases sociales ni de presupuestos, solo sabía que le acababan de negar un momento de felicidad. María la miró en silencio y apretó los puños. Se juró a sí misma que ese viaje agotador iba a valer la pena. Tenía que vender esa carga, pero la ciudad es un monstruo de cemento que no tiene piedad con los que vienen de afuera. Caminaron horas bajo el sol abrasador. Llegaron al mercado, ofreciendo el producto puesto por puesto, pero los comerciantes solo movían la cabeza con desdén. Fueron de farmacia en farmacia, recibiendo únicamente miradas de indiferencia y puertas cerradas en la cara. El cansancio empezaba a doblarles las piernas. El sol quemaba, los pies dolían y el peso de los sacos intactos en la espalda de María ya no se sentía como una esperanza, sino como una condena. Desesperada y a punto de rendirse en una banqueta, alguien le dio una última opción. Vaya a la otra ciudad, doña. Busque la droguería nacional. Quizá ahí tengan piedad y se lo compren. Era arriesgar el poco dinero que le quedaba para otro pasaje o regresar a casa completamente derrotada. Cualquiera en el lugar de doña María habría tirado los sacos a la basura y regresado a llorar a su casa. Pero cuando tienes a una hija mirándote con hambre y cansancio, rendirse no es una opción. Con las piernas temblando y los pies llenos de ampollas, María sacó las últimas monedas que le quedaban amarradas en un pañuelo. Era todo o nada. Pagaron un segundo pasaje y se subieron a otro transporte sofocante rumbo a la siguiente ciudad. El trayecto se sintió eterno. Juanita, agotada, se quedó dormida recargada en el hombro de su madre mientras María miraba por la ventana, rezando en silencio para que este último esfuerzo no fuera en vano. Al llegar, preguntaron calle por calle, esquina por esquina, hasta que por fin vieron el letrero Droguería Nacional. María entró arrastrando los costales con el corazón latiendo a 1000 por hora, y esta vez la puerta no se cerró. El encargado revisó la raíz de jengibre, asintió con la cabeza y sacó el dinero. Cuando María sintió los billetes en sus manos ásperas, soltó un suspiro que venía guardando desde la madrugada. El peso físico de los sacos había desaparecido, pero el alivio en su alma era 1000 veces mayor. Había valido la pena. Esa noche, en su humilde casa rural, habría comida en la mesa. Pero la vida, que a veces parece disfrutar golpeando a los que menos tienen, también sabe cuándo es momento de darles una caricia. Con los bolsillos por fin con algo de dinero y el cuerpo exhausto, madre e hija regresaron a la terminal de transporte para emprender el viaje de regreso a casa. El sol ya empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja. María solo quería subirse al primer microbús, cerrar los ojos y descansar.
De pronto, entre el caos de la estación, escucharon una voz ronca que gritaba a todo pulmón: «¡Vaya, vayan los que van de viaje! ¡Vengan, vengan, ya nos vamos!». Juanita, que venía arrastrando los piecitos, levantó la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando con una luz que María no le había visto en todo el día. Otra vez los deditos de la niña jalaron la falda de su madre con desesperación, pero esta vez no había tristeza en su voz, había pura euforia. «¡Mami! ¡Mami! ¡Mírala! ¡La cucarachita! ¡Allí! ¡Vámonos!». María levantó la vista. No era un microbús viejo ni un rapidito destartalado, era un auto particular, pequeño, redondo y reluciente. Una hermosa cucarachita que estaba trabajando como transporte colectivo para llenar los últimos asientos hacia su ciudad. El instinto de pobreza de María la hizo dudar. Se acercó al conductor con timidez, temiendo que el pasaje de ese auto tan bonito fuera inalcanzable para ellas. «Disculpe, señor, ¿cuánto cobra hasta allá?». El chofer la miró y le dio el precio. María casi sonríe y llora al mismo tiempo. Era exactamente la misma tarifa que cobraba el bus grande. Sin dudarlo un segundo, María pagó los pasajes. A Juanita le dieron el asiento de la ventana. Mientras el pequeño motor rugía y el auto se ponía en marcha, la niña iba pegada al cristal, con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Estaba anonadada. Su sueño, ese que parecía imposible en la mañana y que le habían dicho que no era para ellas, se estaba haciendo realidad en el viaje de regreso. Años después, Juanita, ya convertida en una mujer adulta, sigue recordando ese viaje como si hubiera sido ayer. Se lo cuenta a sus hijos y a sus nietos, porque esa tarde, en medio de la ciudad y el cansancio, ella aprendió una lección imborrable, que a veces la vida te cierra 10 puertas pesadas solo para abrirte una ventana perfecta al final del día. Gracias por llegar hasta el final de esta historia real. Si alguna vez la vida te sorprendió con una recompensa cuando estabas a punto de rendirte, déjanos tu me gusta y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas nuestro próximo relato. Queremos leerte. ¿Alguna vez tuviste un milagro inesperado en el momento que más lo necesitabas? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, aquí en Relatos con Jonathan.